Y aquí en Política, Producción y Trabajo, en tiempos en los que hay polémicas de distintos tonos en la sociedad y en el periodismo, tenemos como invitado al presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, Marcelo Fernández. Muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Fanny. Gracias por la invitación. Estamos en el momento de transición entre un año y otro, entre un ejercicio y otro, desde el punto de vista de la economía. ¿Cómo estamos hoy en la economía para la Confederación General Económica de la República Argentina? Bueno, en realidad, si nos comparamos con los años anteriores, donde veníamos con el éxtasis de crecimiento de varios sectores de la economía, sobre todo las manufacturas de mano de obra intensiva, aquellos sectores sensibles que siempre defendimos de Cejera, realmente tal vez no haya sido el mejor año, pero fue un año de pequeño crecimiento. Algunos sectores se han podido desarrollar más que otros. La crisis mundial, evidentemente, los nichos de mercado que habíamos conseguido, las pymes para exportar, nos vimos con menor demanda, con lo cual tal vez eso haya repercutido en el crecimiento de esta empresa o de este sector. Pero realmente fue un año que, visto lo que hemos visto, lo que vemos en otros países, en Europa, en Estados Unidos y en otros países de diferentes regiones, realmente podemos estar satisfechos. Esperamos que el año 2013 sea mejor, que realmente vuelva a los niveles que habíamos tenido del 2003 al 2011. Y el balance en general es positivo. Como dije, pudimos mantener la fuente de trabajo, un pequeño crecimiento y por lo menos desarrollarnos dentro del mercado interno. Esperamos volver a recuperar el mercado exterior, que se recupere el mundo para poder volver a exportar esos productos industriales que habíamos conseguido. ¿Con más integración? ¿Con la integración que proponen las empresas con nuestra región particularmente, y Brasil como un socio, el socio gigante que nos puede llevar a potenciar nuestra propia economía? Sí, se van a dar hechos muy importantes en el año 2013. Se está proyectando lo que sería algo histórico, una misión comercial a diferentes países de África, en este caso Nigeria, entre empresarios brasileños y empresarios argentinos. Yo confío en ese Mercosur que pensaron Sarney y Alfonsín, que era de integración, no de competencia en nuestros mercados. Nosotros sabemos que cuando Brasil tiene algún tipo de recesión o se le frena el mercado interno, envía toda su producción a Argentina, pero digo, en realidad hay empresarios argentinos o sectores que consumen o compran esta producción, ¿no? No es que Brasil entra por la frontera y nos manda los productos. Digo, nosotros no hemos tenido las políticas necesarias para poder competir o frenar estas cuestiones. Entonces me parece que por fin estamos entendiendo que nos debemos asociar. Hay sectores muy importantes como el caso de calzado, donde los dos países han evolucionado y son líderes en el mundo. El sector de cuero es muy importante y manufacturas del cuero también. Creo que el automotriz, el autopartismo, podemos en varios sectores creo que podemos asociarnos, podemos trabajar juntos y podemos explorar terceros mercados. Recientemente ustedes estuvieron reunidos con Paulo Scaff, que es el presidente de la FIESPI, la Federación de Industrias de San Pablo, del Estado de San Pablo. ¿Cuál es la visión que les da la FIESPI, por ejemplo, de la economía argentina? Bueno, se realizó en Tecnópolis un seminario que era Capitalismo Nacional e Integración Regional, justamente para poder dejar una línea de pensamiento. Hicimos una mesa de lo que se podría decir gigante de debate entre empresarios nacionales, pero se invitó al presidente de la FIESPI a que pudiera hablar. Y él es muy claro en esto. Sabemos qué intereses defiende y, por supuesto, sabemos cómo son los empresarios brasileños, los conocemos muy bien. ¿Cómo son? Y son bravos, ellos siempre piensan en su ombligo hacia adentro y cómo les va a ellos. Muy poco le importa realmente cómo es la situación argentina, pero me parece que comete un error grave, porque casualmente cuando Argentina tuvo problemas, ellos también los tuvieron. Entonces me parece que es posible cambiar esta mentalidad. Él está pensando en esto, en una integración, por eso decía la importancia de una misión comercial. Se pretende realizar una contracumbre en Brasil, que seguramente tendrá lugar en estos días. Entonces digo, me parece que estamos caminando y tiene ganas la Federación de Industria de San Pablo, y creo que la CNI, que es la Confederación Nacional de Industria, hay un diálogo. El tema es verlo en los hechos, y eso es lo que estamos tratando de apostar entre los gobiernos y entre el sector privado. A veces pareciera que los industriales brasileños preferirían que Argentina sea solamente un proveedor de materia prima. ¿Ustedes lo ven así también? Sí, en realidad el mundo, no solamente Brasil. Argentina tiene un potencial muy importante, lo sabemos, en su agroindustria, en la producción de alimentos, en la producción de productos primarios. Pero me parece que esto de agregarle valor, que uno escucha hace muchos años, mucho tiempo, inclusive
José Bergelbar decía que en cada lugar donde se genere una materia prima debe radicarse industria que le agregue valor. Lo dijo en la década del 70. Tal vez hemos dormido bastante la siesta los argentinos y hoy nos estamos dando cuenta que eso debemos hacer, porque nosotros exportábamos cuero para traer carteras, zapatos y valijas con nuestro cuero de otras partes del mundo. Y así podría decirle varias materias primas que hemos exportado y que después importamos el producto con valor agregado o con mano de obra de otro país. Me parece que este es el momento. Veo grandes posibilidades, creo que está entendiendo el sector privado que tiene que invertir y manufacturar las materias primas y bueno, esperemos que sean políticas de Estado, porque eso es lo que tememos los empresarios muchas veces. No queremos políticas de un gobierno, queremos reglas claras y políticas de Estado, es decir, que esto se mantenga en el tiempo independientemente de quién nos gobierne. Yo recuerdo en un momento determinado que la provincia de Santiago del Estero exportaba el 98% de sus ventas al exterior sin ningún tipo de procesamiento industrial. Las provincias, ¿están cambiando esos escenarios en los que realmente éramos proveedores de materia prima? Yo creo que todavía les cuesta. El Chaco también hace lo mismo. Creo que estaba hablando de unos 3.500 millones de dólares que se exportan de materias primas y se salen de la provincia sin manufacturarse, como es el caso de algodón. Una vez me tocó hablar en el Chaco y yo les explicaba a los chaqueños, parece mentira, le decía, ¿quién paga más caro una remera? Si una persona que vive en Barrio Norte o una persona que vive en Resistencia. Y la persona que vive en Resistencia la paga más cara porque el algodón como materia prima viene aquí, se procesa, se realiza la prenda y después el mayorista o el mismo industrial la vende y se comercializa en la provincia de origen, con lo cual esto es un país pata para arriba. Me parece que debemos trabajar muy seriamente y muy fuerte en esto. Cuando vemos que hay reclamos, por ejemplo, por una mejor educación, por una mejor salud en el interior del país, ¿no deberíamos también reclamar precisamente más industrialización para el interior del país? Porque sin trabajo difícilmente haya educación, haya salud. No, y también esto nos serviría también demográficamente. Buenos Aires somos prácticamente casi el 50% de la población, o estamos muy cerquita, con lo cual evidentemente debemos volver a esto que se hacía antes, que era que justamente al federalismo y que las provincias puedan tener producción propia, puedan tener industria, y la industria sabemos que genera mano de obra, la mano de obra genera consumidores, los consumidores van a los comercios, con lo cual las regiones se potencian. Esto se dio con el sector agropecuario en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, en Santa Fe, donde pueblos que prácticamente habían sido condenados a desaparecer, hoy gracias a las políticas del gobierno durante todos estos años, muchos pueblos o ciudades del interior se desarrollaron gracias a la fuerza que le dio la producción. Y debemos apostar a esto, realmente, para que Buenos Aires descomprima un poco y pueda hacer que las provincias otra vez vuelvan a tener esa industria pujante que le den mano de obra a su población. Marcelo, está estancada la inversión en las empresas, por lo menos en estos últimos meses. ¿Qué esperan en este 2013? ¿Cuáles políticas serían las que facilitarían esa inversión? Bueno, primero, por supuesto, nosotros tenemos que ver que el acompañamiento de la banca, del sector financiero, en el caso del sector privado, porque el sector público a través del Banco Nación, Banco Provincia, las sociedades de garantías recíprocas, en fin, varias de las entidades del Banco Vice nos acompañan, nos han dado crédito, pero creo que la banca privada tiene que apostar mucho más al crédito, estas tasas que ha fijado el gobierno, ese 5% famoso de su cartera deben prestarle a las pymes y hablando de un 15%. Creo que si el sector financiero entiende esto y nos acompaña, es muy probable que nosotros volvamos a invertir, volvamos a tomar créditos y, bueno, como dije antes, volvamos al crecimiento que hemos tenido años anteriores. ¿Y cuál sería la tasa necesaria para poder invertir? No es buena pregunta para un empresario, Ricardo. Yo te diría tasa cero. Pero bueno, esta medida esta ley que sacó el Congreso Nacional de la Comisión Nacional de Valores, que la verdad que hay que estudiarla muy bien, tal vez alguno la puede explicar mejor que yo, pero uno a simple vista por lo que ve, es muy importante poder emitir acciones para grupos minoritarios para poder financiarnos, porque eso sí es tasa cero y solamente pagaríamos dividendos. O sea que la ley de mercado de capitales... Esa es muy buena, realmente es muy buena, seguramente debe tener alguna cuestión que tengamos que pulir o que aceitar, pero yo creo que es muy buena, la verdad muy buena. Y después la tasa debe ser competitiva, debe ser una tasa posible de pagar. Todavía habíamos visto tasas muy altas, sobre todo cuando alguien tiene problemas como el caso del descubierto o la venta de cheques, son tasas muy altas. A mí me parece que realmente una tasa cercana al 10-12% sería muy importante para permitirnos crecer. Sabemos que todavía la economía no lo puede absorber, salvo el Estado con el Bicentenario,
el sector privado no puede y dan sus explicaciones, pero a mí me parece que realmente los empresarios nacionales deberíamos discutir una política de precios. Yo creo que como sector privado tendríamos que ya dar una gran discusión acompañados por el gobierno, porque deberíamos discutir una clara política de precios. ¿Una política de precios o se debería discutir la tasa de ganancia de las empresas? Yo primero me gustaría discutir una tasa de política de precios. Yo creo que hay monopolios que aprovechan algunas situaciones de coyuntura, algunos temas políticos que hemos visto en estos últimos tiempos que pareciera que generan incertidumbre cuando en realidad no la hay, y aprovechan estas situaciones para poder aumentar, con lo cual se traslada a la cadena de valor de ese producto y llega al comercio con muchísimo más. Está estudiado del sector textil, del cual pertenezco, el tema de los shopping, o sea, el famoso tema de los shopping, ¿no? Y las tarjetas de crédito. Yo creo que debemos dar una gran discusión, espero y aspiro a que el 2013 sea un año del sector privado y el sector público, nos podamos sentar a discutir estos temas y darle soluciones, porque esas soluciones van a ser beneficio de todos, porque nos va a permitir mantener el poder adquisitivo del salario y la fuerza del mercado interno. La mano de obra en el sector de la pequeña, mediana empresa en la Argentina, en la industria argentina, ¿puede tener un horizonte de crecimiento para el 2013? Yo espero que sí, creo que está todo dado para esto. Como te dije, el 2012 podía haber sido un año supuestamente digamos, de pérdida de puestos de trabajo, o tal vez de recesión, o de cierre de empresas, y bueno, a través de varias medidas que se han tomado, se ha conservado la fuente de trabajo, se han conservado el nivel, digamos, de consumo. Entonces yo pienso que estamos en condiciones, aspiro a que el mundo se recupere, supongo yo que no seguiremos con esta crisis, la europea, la recesión de Estados Unidos, en fin, también China, que había tenido sus inconvenientes. Espero que todo se acomode y que el mundo vuelva a recuperar una actividad, porque eso le permite a la Argentina seguir vendiendo y exportando como lo veníamos haciendo a muy buenos niveles, para que nuestra actividad también de interna sea muy fuerte. ¿Cómo se llevan los empresarios con el secretario de Comercio para tratar de dar un enfoque político distinto a este último tramo del diálogo? Nosotros con Guillermo Moreno, en realidad en Segera, fuimos invitados siempre a dar las charlas o a las comisiones comerciales. Nosotros tenemos una buena relación. Sabemos que en muchos medios se lo demoniza, en fin, sabemos su historia, su participación en papel prensa, con lo cual obviamente los medios gráficos que no están de acuerdo con las acciones de Moreno evidentemente lo demonizan, y bueno, resulta una persona que por ahí el que no lo conoce le parece que es de determinada manera. Con nosotros no ha tenido nunca dificultades, entendemos su mensaje, algunas de las políticas que emplea realmente han sido beneficiosas, muy beneficiosas, otras a veces están en discusión por algunos sectores del empresariado, como por ejemplo la aprobación de la famosa DEJAI para importar, pero creo que era un año difícil, un año que había que tomar el toro por las astas, y bueno, tal vez se han tomado medidas que pueden haber molestado a algunos. Me parece que están las puertas abiertas para discutirlas, y yo creo que Moreno en eso realmente ha dado muestras que se puede sentar y puede conversar con cualquiera. Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Nosotros vamos a una pausa y seguimos aquí en Canal Metro.